Señor por un nuevo día y por la posibilidad de compartir su palabra y de disfrutar de sus bondades, de su fidelidad y de su gracia. Seguimos como venimos haciendo, desarrollando el Evangelio de Juan, y siempre es interesante a la hora de analizar un Evangelio, a la hora de analizar un libro, una carta de la Escritura, poder, y más cuando está explícito el propósito y el objetivo y el fin del autor, volver sobre ese propósito y refrescarlo, para entonces estar en la misma página y entender el sentido más profundo de por qué el autor fue poniendo situación o historia tras historia en todo el Evangelio, o en todo el libro, o en toda la carta. Y Juan, como ya vimos, dejó claro y sentado cuál era el objetivo y el propósito de este Evangelio. En el 19:31 de Juan dice: todas estas cosas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Todo él, versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo, va utilizando y poniendo argumentos para demostrar que el Señor Jesús es Dios y que Jesús es el Señor. Es por eso que desde el capítulo 1 vemos y muestra Juan que el Señor Jesús es el Señor de la eternidad. Él es el que no tiene principio, Él es el que no tiene fin, Él es el preexistente. Él es el creador del universo, Él es el Señor del universo. Él no solo es el Señor de la eternidad, Él es el Señor del universo. Él es el Señor de los profetas. También vemos en el capítulo 1 de Juan, en el capítulo 2 vemos que Él es el Señor de las fiestas. Porque Él debe estar y debe sentirse a gusto y poder estar y compartir y disfrutar de una celebración de ese tipo. Y es interesante que vemos también, y como vimos, Él es el Señor de los milagros o de las señales. Él es el Señor de aquello extraordinario. Él es capaz de hacer un acto extraordinario y fuera del alcance del hombre para que Dios sea glorificado, solamente para que una fiesta continúe. Si Dios es glorificado, Él lleva adelante el milagro. Él es el Señor de las fiestas y Él es el Señor de los milagros. En el capítulo 3 vimos en aquella charla que el Señor tiene con Nicodemo, claramente que Él es el Señor de los maestros. Él es el maestro de los maestros. Él está hablando con el maestro de Israel, que era Nicodemo. Y, por cierto, el Señor Jesús es el único recurso suficiente y necesario que todo aquel que ministra, enseña, predica y transmite de una u otra forma el mensaje de Dios debe utilizar. El Señor Jesús es el Señor de los maestros, pero llegamos al capítulo 4, donde vemos la historia que titulamos Jesús y la mujer samaritana. Y esta historia, en este capítulo, se da en el marco de cuando el Señor decide ir de Judea, donde estaba, hacia Galilea. Por cierto, cuando los judíos querían ir de Judea a Galilea, esquivaban el camino más corto, no hacían el camino más corto, que era pasar por Samaria, sino que se iban por el lado de la costa o por el lado del medio del continente, que era por la zona de Perea. Porque no querían pisar suelo samaritano, al cual consideraban que era un suelo inmundo o que estaba contaminado y que contaminaba su tierra, pero no querían pasar por allí, no querían ni siquiera ver o tener que cruzarse con alguno de ellos. Así de detestables eran considerados los samaritanos por los judíos. Y para entender quiénes eran estos personajes, para entender, el Señor va por ahí, pero para entender quiénes eran los samaritanos es interesante hacer un poquito, y necesario hacer un poquito de historia. Cuando Israel sale de Egipto, era un pueblo conformado por 12 tribus, 12 familias primarias, pero era un solo pueblo y se movió como un solo pueblo bajo el liderazgo de Moisés, bajo el liderazgo de Josué, bajo el liderazgo de Caleb, bajo el liderazgo en el tiempo de la teocracia, en el tiempo de los jueces, también era un solo pueblo. Era un solo pueblo y una sola nación cuando empezó la monarquía con Saúl como primer rey, con David como segundo rey y como Salomón como tercer rey. Todo Israel era un solo pueblo. Después de la muerte de Salomón, Israel se separa. Hay 10 tribus
y media que se van por un lado y 2 tribus que quedan en el sur. Y se divide Israel siendo y quedando Israel del norte por un lado e Israel del sur por el otro. Se quisieron diferenciar tanto y se diferenciaron tanto Israel del norte de Israel del sur que empezaron a definir y hasta empezar a hacer cultos diferentes a los que los judíos y a los que los Israel del sur, si puedo, realizaban. Al punto tal que se empezaron a pagarizar y se alejaron tanto de Dios y pervirtieron tanto la verdadera adoración que el Señor los entregó en manos de los asirios. ¿Qué hacían los asirios? Porque cada imperio a lo largo de la historia tenía su forma de someter y su forma de dominar a aquellos pueblos que conquistaban. Por ejemplo, los romanos dejaban que estén en su tierra, dejaban que practiquen su religión, dejaban que tengan su cultura, dejaban que tengan su idioma, siempre y cuando paguen tributo al César. Los griegos, por ejemplo, cuando sometían a un pueblo, le imponían su cultura, su filosofía, su idioma, además de los impuestos que debían pagarle. Pero podían también estar en su tierra. Los babilónicos, por ejemplo, lo que hacían cuando conquistaban un pueblo era desterrarlo, lo sacaban de ahí a todo, lo limpiaban y lo arrasaban, destruían todo lo que ellos habían construido. Todas sus ciudades, todos sus templos, todos sus lugares, todo era destruido. Era como una aplanadora que pasaba por los lugares que conquistaba el imperio babilónico. Ahora los asirios, que fueron los que en el año 721 antes del Señor, antes de Cristo, sometieron y invadieron Israel del norte y conquistaron Israel del norte, lo que hicieron fue sacar una parte de los israelitas conquistados y dispersarlos por todo el imperio. Y a los que habían quedado ahí, los mezclaron con gente de otros lugares. De manera que en poco tiempo la cultura era una mezcla, la religión era una mezcla, el idioma era una mezcla, todas sus costumbres eran una mezcla. Y Israel del norte tenía como capital, así como Israel del sur tenía a Jerusalén como capital, ellos tenían a Samaria como capital. Por eso es considerado ya un pueblo de mezclas, más profundidad y un poco más de detalle de cómo se da esta repoblación, si puedo. Está en 2 Reyes 17, del 24 en adelante, donde ahí el escritor empieza a mostrar y dice cómo fue que se llevó adelante esta repoblación. Pero lo cierto es que los samaritanos, y en el primer siglo tenemos que los samaritanos eran una comunidad dentro de Israel, dentro de la tierra prometida. Y por cierto se detestaban, y se detestaban no solamente porque eran una mezcla, se detestaban porque, por ejemplo, cuando el Israel del sur o los judíos, que también fueron llevados cautivos por su pecado y por pervertir su adoración, y fueron llevados cautivos 2 generaciones después que sus hermanos del norte, pero estos no por los asirios sino por los babilónicos, y fueron cautivos durante 70 años, y por 70 años ellos estuvieron alejados de su tierra, alejados y le habían destruido toda su ciudad. Pero cuando ellos volvieron, lo que relata el libro de Esdras, ellos quisieron y empezaron a reconstruir el templo. Y cuando ellos empiezan a reconstruir el templo, los samaritanos se quieren unir a esa tarea y los judíos lo alejan y no quieren que ellos intervengan. Ahí se los terminaron de cruzar para todo el viaje. Ya la enemistad era marcada y ya quedó para siempre la enemistad entre los judíos y los samaritanos. Y si a eso le agregamos que en el tiempo intertestamentario los samaritanos habían creado y habían construido un templo que era en el monte Gerizim y que los judíos destruyeron ese templo, bueno, ya la relación estaba rota por donde lo mires, era irreversible, era imposible la reconciliación entre un judío y un samaritano. De allí venía todo el odio y la bronca y el detestarse mutuo y recíproco que tenían
entre ambas gentes, entre los judíos y los samaritanos. Ahora, es interesante que lo que muestra Juan en el capítulo 4 de este Evangelio es que el Señor es el Señor de la predicación, es el Señor del mensaje, es el Señor de la enseñanza. Y nos muestra y nos da varios parámetros y algunas columnas fundamentales de lo que la predicación y de lo que el mensaje de Dios debe ser. Es interesante que en esta historia el Señor es quien toma la iniciativa, es quien empieza la conversación. Les puedo asegurar que no fue por casualidad que el Señor Jesús llegó a Samaria. Él quería estar en ese momento, en ese lugar y a esa hora para poder hablar con esta mujer. Él sabía esto. Y él toma la iniciativa de hablar. Es que a la hora de transmitir el mensaje, el que tiene el mensaje no espera que el incrédulo vaya y se siente en el templo, o que vaya a la sinagoga, o que esté en el momento adecuado. Él va a buscar la oportunidad. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que va primeramente a hablar con ella y el que inicia la conversación. Es que el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de transmitir las bondades de Dios, traspasa 4 paredes. Y eso es lo que el Señor muestra en este lugar. Él es el que va y comienza la conversación para predicar y para transmitirle la bondad de Dios a esta mujer. Es interesante que lo primero que hace el Señor es saltarse el protocolo cultural. Está mal visto que hable con un samaritano, que se relacione con un samaritano. Ahora, esto lo decía en sus leyes orales, la Escritura en ningún lugar lo decía. El Señor va y habla con ella. Él se salta el protocolo cultural, no le importó ser mal visto. No le importó tampoco ser señalado, porque estaba mal visto no solo que hable con alguien de Samaria, sino que hable con una mujer. Estaba mal visto que un hombre esté hablando con una mujer a menos de que ésta fuese suya o algún familiar. Pero al Señor tampoco le importó esto, sino que Él va, es que Él entiende la necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio en ese lugar. Él entiende la necesidad y el hambre que ellos podían ver o sentir o no, pero la necesidad real que ellos tenían del Evangelio verdadero, genuino, de parte de Dios. Y es por eso que el Señor va y se salta este protocolo, y se salta y no le importa ser señalado mal visto, sino que predica el Evangelio y le predica a esta mujer. Es que en este mismo sentido y este mismo espíritu tenía el apóstol Pablo. Y por eso en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Te encarezco, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando haya oportunidad, cuando los vientos acompañen, predica la palabra. Y cuando no, también predica la palabra. Haz la oportunidad, pero predica la palabra. Sabe pues y entiende, él ya se lo dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, en el versículo 12. Entiende que todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y no es un versículo que hable de un tiempo escatológico como en el final de los tiempos, no. Está hablándole en general. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Eso es lo que le dice. Es interesante el espíritu de predicación y el sentido de responsabilidad que tenían los discípulos y los apóstoles a la hora de transmitir el mensaje, de saber que era el mensaje importante, necesario y urgente para el hombre. Predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo, era lo que el Señor estaba haciendo. Decía Martín Lutero hace unos 5 siglos, predica la palabra como si el Señor Jesús hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy y viene mañana.
Predica la palabra con esa pasión y con ese sentido de responsabilidad. Es interesante cómo y cuál fue el motivo de los propulsores y de los generadores de grandes avivamientos a lo largo de la historia. Entender el sentido de responsabilidad y el peso y lo delicado de la cuestión de no guardar y de no cuidarse a la hora de transmitir la palabra es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y es lo que el Señor hace y lo que vemos que Él nos enseña. Él es el Señor de la predicación, Él es el Señor del mensaje y Él toma la iniciativa para transmitir el mensaje. Es lo primero que vemos a la hora de transmitir el mensaje, es tomar la iniciativa. El segundo punto que vemos de acá es que el Señor mismo está predicando y Él ni siquiera modifica lo que debe ser el verdadero mensaje. Él es el objeto del mensaje. Él es el predicado en el mensaje. Es que la iglesia, en el mundo, en todo lo que haga, de las formas que haga, en las actividades que haga, tiene que transmitir y tiene que buscar transmitir el mensaje. Y el mensaje no puede ser otro que cristocéntrico. El Señor mismo está hablando con una mujer samaritana y le dice, con la mujer samaritana y le dice en el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría el agua viva. Él está hablando de sí mismo. Es que toda predicación, enseñanza y ministerio y actividad en lo que fuese debe ser cristocéntrica y transmitiendo la verdad del Señor Jesús, no otra. Es que cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 6, todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar, no está dando como una posibilidad que, bueno, es bueno que siembres algo bueno porque quizás al final no, es una fórmula. Él dice, todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Y cuando en una iglesia o en una congregación se siembra humanismo, se va a cosechar una iglesia humanista, una iglesia basada en los principios humanos, en los principios o en los valores humanos. Cuando en una iglesia se siembra pedagogía, se va a cosechar una iglesia pedagógica. Cuando en una iglesia se siembra política, se va a cosechar una iglesia politizada, una congregación, una comunidad politizada. Ahora, cuando en una iglesia se siembra la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios y solamente el mensaje basado en el Señor Jesucristo, solamente se va a cosechar hombres y mujeres que caminan en una sola dirección y es persiguiendo al Señor de la predicación, y es persiguiendo al Señor del mensaje, y es persiguiendo al objeto del mensaje. Así está supuesto a ser, y el mismo Señor habla y predica de sí mismo, porque ese es el mensaje del Señor de la predicación. Él no simplemente toma la iniciativa, sino que Él es el centro, y debe ser el centro del mensaje. Él deja en claro también en el mensaje que el mensaje transmitido busca atender una cuestión espiritual. No es una cuestión física. La mujer es como que siempre lo llevaba para el lado físico. Le dice en el 11, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él empieza a contrastar que lo que venía a dar y lo que él tenía para dar no simplemente era algo físico, era algo espiritual que venía a curar y a atender el verdadero problema y la verdadera situación degradante en el hombre, que era la cuestión espiritual. El que bebe de esta agua va a volver a tener sed, pero no es una sed corporal lo que él venía a saciar simplemente. Él venía a saciar la sed espiritual de todo hombre, esa sed existencial, si puedo, que todo hombre tiene, y es por eso que le transmite a ellos de esta forma, porque el mensaje de Dios
es cristocéntrico, pero no a un modo informativo de enseñar informando lo que el Señor Jesús hizo, sino un mensaje que busque transformación a un nivel espiritual. Es un mensaje que primeramente toma la iniciativa, es un mensaje que es totalmente cristocéntrico. Ahora, en tercer lugar, hay algo que aprendimos de este pasaje, y es que el Señor Jesús se llega a hablar con esta mujer, que era samaritana, que era mujer, pero era una mujer que estaba totalmente cargada y atribulada. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué era una mujer que iba a buscar agua? Bueno, hay un detalle, no, porque las mujeres culturalmente iban a buscar agua y eran las que hacían esa tarea. Es por el tiempo en el que va a buscar agua que sabemos que era una mujer atribulada y cargada. Y lo primero que pasa aquí es que va a buscar agua a la hora sexta, dice. La hora sexta eran las 12 del mediodía. No ibas a hacer ese trabajo pesado a esa hora del día cuando el sol está en su punto más alto. La única posibilidad o el único motivo de argumento por el cual irías a buscar agua en ese momento es para que no te cruces con nadie. Es porque vivías en un estado de vergüenza, en un estado de repudio social, si puedo. Por eso ella va a esa hora. En lo más alto del sol, ella va porque no quiere cruzarse con nadie. Porque era una mujer que estaba cargada, porque era una mujer que estaba atribulada, porque era una mujer que estaba trabajada a un nivel espiritual también. Una mujer cansada, quizás porque hay algo que el pecado hace, y es envejecer a un nivel físico. Dice el rey David, luego de haber pecado con Betsabé y antes de arrepentirse, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Claramente es un estado de atribulación. Y ella quizás no era consciente, o sí, pero de seguro, no era una mujer plena. Una mujer que había tenido 5 maridos y era conocida por todos en el pueblo. Y el que ahora vivía con ella no era su marido. Es que frente al mensaje del Señor que toma la iniciativa, frente al mensaje del Señor que es cristocéntrico, todo hombre, todo ser humano queda expuesto frente a Él. Todo el ser humano queda evidenciado frente a Él. Todo ser humano queda desnudo frente al Señor, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Él conoce más de nosotros que nosotros mismos. Y ese Señor estaba allí. Y Él va a hablar. Es que a veces pensamos y nos hacemos la idea de que el Señor, de que el Dios eterno, de que el Dios de los cielos es una especie de policía universal, dispuesto con la cachiporra a justiciar a aquel que se pasó de la raya o a aquel que se está divirtiendo un poco más de la cuenta, haciéndonos una imagen de un policía que está trabajando y dispuesto ya a hacer exactamente eso, viéndolo con un rostro serio todo el tiempo. Sin embargo, y no estoy diciendo que Dios pase por alto el pecado, nada de eso tiene que ver. Estoy diciendo que Dios perdona el pecado. Y que Dios se acercó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y que Dios se acercó al hombre cuando éste estaba totalmente inhábil e incapaz de buscarle a Él. Y que Él quiere y que Él es un Dios bondadoso y es un Dios de gracia. Y que todos están expuestos frente al Señor. Frente a un Señor de gracia, todo hombre está expuesto. El mensaje del Evangelio debe exponer y confrontar a todo hombre frente a un Señor de gracia, frente a un Señor de bondad. Él no es esa imagen de un policía mirando desde el cielo, es errónea. Es la imagen de un padre viendo a un hijo. Y aun cuando éste la embarra, es la imagen de un padre viendo a su hijo pequeño con un cuchillo afilado. Y es buscar que no esté en esa situación y corriendo ese peligro de lastimarse o lastimar a otros. Es esa la imagen. Él, cuando se define a sí mismo, él dice: yo he sido un padre para ustedes.
es la imagen de nuestro Dios, es la imagen de un Señor de gracia, un Señor de misericordia, un Señor que dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Quizás hasta aún en la actualidad veríamos mal que el Señor Jesús esté hablando con una mujer como la mujer samaritana. Sin embargo, es allí donde también entendemos cuál es el carácter, cuál es la predisposición y cuál es la pasión y compasión de nuestro Dios, es de buscar al más vil, al más débil, al más pecador, para que siga su vida de esa forma, no, para transformarlo, para cambiarlo, para hacerlo una nueva criatura, porque ese es el propósito. A veces se dice, bueno, Dios me ama tal como soy. No. Dios nos ama a pesar de cómo somos, para hacernos, para recrearnos, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Es interesante que el mensaje del Señor de la predicación no solamente es aquel que toma la iniciativa, no solamente es aquel que es un mensaje cristocéntrico, sino es aquel que transmite la bondad de un Dios de gracia y un Dios de justicia. La bondad de un Dios de gracia y de un Dios de justicia. Es interesante un estado que veía hace unos días de una hermana de la iglesia que había puesto el versículo de David, cuando decía en la cueva de Adulam, después de estar en ese periodo de tribulación, si puedo, del que era perseguido, dice: gustad y ved. Él se para y habla allí a los que estaba de alguna manera gerenteando. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno nuestro Dios. Gustad y ved que es bueno nuestro Señor. Ese es el principio del Evangelio. Mostrar a un Dios bueno, aun cuando Él corrige. Mostrar a un Dios bueno, aun cuando Él es justo. Mostrar a un Dios bueno, porque Él es bueno. Así como el mismo Señor lo definió. No hay bueno, solo Dios. Él es bueno. Él es tan bueno como justo. Ese debe ser el mensaje. En ese tenor, en ese tono, debe ser el mensaje transmitido de la forma que fuese, por la iglesia, por el pueblo de Dios, por sus hijos, por todos aquellos que de una u otra forma servimos a nuestro Dios. Transmitir el mensaje de decir, primero tomando la iniciativa, segundo teniendo en cuenta de que Él es el centro y de que Él debe ser el centro del mensaje. Y en tercer lugar, que el mensaje sea transmitir la bondad de un Dios justo. La bondad de un Dios justo. Qué conjugación tan divina y solamente divina. ¿Sí? El capítulo 4 sigue y continúa con después de que el Señor vuelve al lugar donde había convertido el agua en vino, y Él ahí hace un milagro que ahí ya era un poco más elevado y no simplemente era para que una fiesta continúe. Es un Señor de milagros, es un Señor de gracia, es el Señor. Él empieza, y Juan empieza y deja claro en el capítulo 4, desde el señorío de Cristo, desde la enseñanza, desde la predicación, y desde que Él es el Señor también de la vida. ¿Sí? Los dejo y nos vemos en